La paz de Dios sea sobre tu casa y sobre toda tu hermosa familia. Seas bienvenido a este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Semana a semana seguimos estudiando y espigando, amén, esta serie de mensajes titulada Las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Y ya estamos entrando a una recta final, si bien no podemos enumerar las promesas de Dios y todas ellas hayan cumplimiento en Cristo, amén, porque ya el Señor, también el Espíritu ya va mostrando también una serie de mensajes que vamos a ir viéndolo también cada semana, cada viernes, amén, pero mientras el Señor vaya poniendo en el corazón estos mensajes y cada promesa que solamente viene del corazón del Padre, hagámoslo así, seamos obedientes, amén. Y pues acompáñame a esta segunda carta. Dice el capítulo 1, verso 3 del apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno eterno, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti, Señor, agradeciéndote, Señor amado, porque también nos das la libertad para poder, Señor, compartir, Señor, tu palabra, para poder recibirla, para ser instruidos, Señor amado, porque dice tu palabra, el pueblo sin profecía, sin palabras, Señor, se desenfrena, y no queremos, Señor, andar desenfrenados, más al contrario, queremos que nuestro caminar sea prudente, Señor amado, sabiendo que cada paso que damos, Señor, tú lo vas a bendecir, mi Dios, y tener la certeza y la seguridad que estamos siendo obedientes a ti y agradándote. Te pido que hables a nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo sea quien nos lleve y nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, semana a semana estamos viendo esta promesa, esta serie de mensajes llamadas las promesas de Dios. Amén. Y dice la carta a los Corintios que las promesas de Dios son ahora en Él sí, es decir, en Cristo. Ahora podemos nosotros también ser partícipes. Y como dice acá, ya hemos sido participantes. Esto habla de aquellos que son hijos de Dios. Amén. Aquellos que han sido engendrados por Dios y por el Espíritu Santo. Aquellos que Dios, por medio de su Espíritu, ha hecho la regeneración en nuestras vidas, ha puesto el hombre nuevo en nosotros, que es Cristo en nosotros, y por ende entonces, como hijos de Dios, podemos participar de estas promesas. Y en Él son sí y en Él amén. Esto es ya en el nuevo pacto, amén. Pero ¿son necesarias las promesas de Dios en este tiempo? Claro que sí. Más allá de que es un hecho que en Cristo ahora las promesas también nosotros las recibimos como hijos de Dios, los que estamos en Cristo, también nos ayudan a poder confiar en el Señor aún en medio de estas situaciones en las cuales vivimos en el mundo entero. Guerras, rumores de guerras, crisis, situaciones difíciles, adversas, tribulaciones. Y si despegamos nuestra mirada de Jesús, pues vamos a estar ansiosos, turbados, miedosos. Y el estudiar las promesas de Dios más allá de un mensaje alentador de parte de Dios, nos anima y nos confronta para poder vivir como un hijo de Dios. Es decir, cuando vemos a un rico que teniendo todo se va quejando, sabemos y podemos decirle no sabe ser buen administrador ni mayordomo de todo lo que tiene y se anda quejando. De la misma manera, como cristianos, parecemos nosotros mendigos sentados en bancas de oro. ¿Por qué? Porque nuestro comportar, nuestro andar, pues da mucho que pensar allá afuera y aún dentro de la familia, porque un cristiano no solamente es cuando alguien va y visita una congregación, piedras vivas que se reúnen en una habitación como iglesia, sino un cristiano vive cada día a Cristo, cada día al Señor. Y cuando vivimos quejándonos o nuestro comportamiento no es como de un hijo de Dios, pues no estamos entendiendo que tales promesas Dios nos ha dado para que podamos nosotros andar confiados en el Señor, confiados
en Dios. Amén. Así que este tiempo aprendamos también del Señor y podamos ser instruidos también por su palabra. Dios es fiel y aún dice la Escritura, amén, que Jesucristo dice que es fiel, el que hizo también, dice ahí la promesa. Él es llamado el fiel y verdadero. Y si bien, como te decía, hay muchas promesas por enumerar, todas ellas hayan cumplimiento en Jesucristo. Que Cristo es la sabiduría de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, la gloria visible de Dios. Y por Él, gracias sean dadas por Jesucristo, decía el apóstol Pablo, que nos da la victoria. Amén. Y en Él tenemos la victoria. Así que acompáñame, por favor, a que podamos ver esta promesa. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Si solamente escuchas esa expresión de una promesa que Dios le dio a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, es decir, y por ende Dios usó también a Abraham para bendecir cada familia, dice, de la tierra en tu simiente, pero no habla solamente en Abraham. Pablo mismo lo decía, no dice en tus simientes, sino en tu simiente, y esa simiente es Cristo, es decir, que en Cristo son benditas las familias de la tierra. Pero solamente tú, al escuchar esta frase, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, ¿qué es lo que viene primero a tu mente, a tu cabeza? Sabemos que Dios discierne el corazón, conoce nuestros pensamientos, pero al solamente escuchar esa frase uno puede quizá inclinarse a una falsa doctrina de la prosperidad, que claro, Dios es un Dios de prosperidad. Dios también multiplica, Él suma, Él nunca resta ni tampoco divide, y eso lo vamos a aprender en la exposición de esta palabra. Pero hay que entender el corazón de Dios, a qué se refería esa promesa y ahora cómo nosotros podemos también ser partícipes también de esa promesa. Amén. Y no solamente enfocarnos en números. A ver, hablamos de multiplicación y en ese momento estamos hablando de estadísticas. A veces nos inclinamos a multitudes, nos inclinamos a tantas cosas, pero conozcamos hoy el corazón de nuestro Padre Celestial. Amén. Así que vamos, acompáñame a Génesis 26, 3. Génesis 26, 3. Aquí está también esta promesa que ya Dios le había dado también a Abraham y ahora también le está diciendo aquí a Isaac, su hijo. Dice Génesis 26, 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu, dice ahí, simiente, por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esta promesa Dios le había dicho ya a Abraham en el momento cuando Abraham no rehusó a Isaac su hijo. Y Dios mismo, lo vamos a leer más adelante, cuando dice, por cuanto no rehusaste a tu hijo, a tu único. Y lo que vamos a ver es bien interesante para que podamos comprender esto, amén. Pero mira cómo le está diciendo a Isaac, yo te voy a dar todas estas tierras, yo te bendeciré, yo estoy contigo y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y en ti, dice ahí, ¿no? Y daré tu descendencia. Y dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ya Abraham le dijo eso. Entonces en tu simiente no hablaba de Isaac. Luego le dice a Jacob tampoco, sino que esa simiente en el espíritu ahí se discierne bien en la palabra, en la escritura, cuando conocemos el corazón de Dios. Y por eso Pablo mismo lo decía, esa simiente es Cristo. Amén. Ahora bien, ¿por qué Dios dice ahí, le resalta a Isaac diciéndole, cuando yo Abraham mi voz? Y cuando dice, guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Está hablando de obediencia. Está hablando de obediencia. Mira, ahí atrás vamos al capítulo 22 de Génesis, verso 16 al 18, que aquí vamos a ver es el momento cuando Dios ordena, ¿no?, a Abraham que sacrifique a Isaac, su hijo. Verso 16 y 18 dice la palabra, y dijo, por mí mismo he jurado, está diciendo Dios, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo,
de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste, dice ahí, por cuanto obedeciste a mi voz. Wow. Sabemos que Isaac también es una sombra de Cristo, amén, en ese sentido, cuando el Señor mismo dijo, no, en el monte de Jehová será provisto, Jehová Jireh, es decir, habla la provisión que ahora Dios ya desde antes de la fundación del mundo, amén, ya había destinado para la salvación para nosotros en su Hijo Jesucristo, amén. Entonces, Dios ya había provisto, amén. Y en ese sentido, cuando Isaac vemos que es un tipo de Cristo, una sombra de lo que había de venir, amén, es decir, como dice también el libro de Hebreos, primero vemos que Abraham fue obediente, amén, fue obediente. Y Cristo, el Hijo de Dios, fue también Jesucristo obediente al Padre, dice también el libro de Hebreos, amén. Y por esa obediencia, por esos méritos, nosotros podemos tener ahora una relación correcta con Dios y podemos tener agrados, somos aceptos, dice ahí la palabra en Efesios, aceptos en el amado. Entonces, por a mí mismo, cuando dice Dios, yo ya te he bendecido. Y Dios dice que ya nos ha bendecido, Efesios, con toda bendición espiritual en las regiones, dice celestes, en Cristo. Entonces, si notas bien, por amor a sí mismo Dios, que no rehusó, también dice, no escatimó ni a su propio Hijo, y junto con él dice ahí que ahora somos herederos, amén. Es decir, dice Romanos 8, amén, y junto con él también nosotros somos herederos juntamente, dice ahí, con Cristo. Entonces, no es por nuestros méritos, mejor dicho, corrigiendo, sino solamente por los méritos de Cristo. Sin embargo, todo el que camina con Dios tiene y obedece a Dios y agrada a Dios. Es decir, cuando a Dios le estaba diciendo, por esa obediencia, bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas, dice ahí, como las estrellas, dice ahí, del cielo, ¿no? Y como la arena que está a la orilla del mar, pero por cuanto obedeciste a mi voz. Eso le dice a Isaac, por cuanto Abraham, tu padre, oyó mi voz y obedeció mis preceptos y mis mandamientos. Es decir, en ese sentido, cuando caminamos en obediencia, Dios cumple esa promesa de multiplicar. Pero ¿a qué se refiere multiplicar? Porque uno bien puede decir, bueno, yo quiero ser bendecido por Dios y la obediencia es condicional. Yo obedezco para que Dios me bendiga. No, ya tenemos bendición de parte de Dios a través de la obediencia de Cristo. Amén. Pero esta promesa acompaña también a cada uno de los que son obedientes y caminan obedientemente para con Dios. Mira, en Primera de Crónicas hay un suceso muy interesante que ya lo habíamos visto en alguna oportunidad, pero quiero que lo volvamos a resaltar. Primera Crónicas 27, quiero leer el verso 23 al 24. Y no tomó David el número de los que eran 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, pero no acabó, pues por esto vino el castigo sobre Israel, y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Y luego, ahí más o menos para contextualizar, David es incitado, dice ahí, por Satanás para hacer un censo. Pero David no desconocía la ley de Dios, no desconocía el propósito de Dios, no desconocía las promesas de Dios, como notas bien acá, que dice ahí que él mismo sabía que Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. David lo que estaba queriendo hacer era hacer un censo al ejército, es decir, a los que estaban, números 1, dice ahí, ¿no? Contarás de 20 años para arriba para los que se enlisten para el ejército. Pero David estaba censando es decir, no estaba censando a los de 19 años para abajo, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque Dios había dicho que Dios iba a multiplicar, dice ahí, escucha bien, a Israel como las estrellas del cielo. Aquí está hablando que David estaba consciente de que Dios, ojo, Dios es quien bendice, Dios es quien multiplica. No soy yo por mis fuerzas que consigo las cosas, que por mis esfuerzos yo soy bendecido, o que por mis fuerzas o por todo lo que uno puede poseer puede multiplicar. No, sino que es Dios. Por eso David era consciente en eso.
en esa promesa que Dios iba a multiplicar, dice ahí Israel, como las estrellas del cielo. Él estaba más enfocado en censar a un ejército. ¿Por qué? Porque él se desvió y fue incitado por Satanás. ¿Para qué? Para confiar en su fuerza. Y bien, el libro de Deuteronomio dice 17, ¿no? Que aquel que iba a ser rey no tenía que poner su confianza en caballos, en gente de a caballo, en carros, ni en ejércitos. Es como hoy en día que las naciones pues se glorían del ejército que tienen, se glorían de todas las potencias que pueden tener y no se glorían en Dios. Entonces David ahí infringe y pues tropieza en ese sentido y le cuesta muy caro. Dios es quien dice te voy a multiplicar, te voy a bendecir, pero a causa de su desobediencia lo que hizo fue restar. En ese censo dice que el castigo, y luego David dice, no escoge entre los 3 castigos que le dice Dios, David escoge, yo solamente quiero apelar a la misericordia de Dios, amén, porque yo sé que sus misericordias son grandes, pero restó y 70,000 hombres, que en ese sentido, y si entiendes el contexto, eran del ejército, no eran los del pueblo, sino de 20 años para arriba. 70,000 hombres fueron muertos en ese tiempo, es decir, en vez de que David vaya sumando, vaya añadiendo, vaya multiplicando, fue restando. Y cuando no somos conscientes, primero, puede haber conciencia de lo que es Dios, lo que es el propósito de Dios, de los mandamientos de Dios. No solo estoy hablando, no estoy hablando de la letra, porque la letra mata, ¿sí? Sino cuando Jesús enseñó en ese mismo espíritu correcto de poder cumplir y obedecerlo a Él, amén, con la ayuda del Espíritu Santo, amén. Por eso que hay muchos que se pueden ir desviando, pero no ese es el tema, sino que aquí vemos que David, más allá de ser consciente de que Dios era quien iba a multiplicar, pues desobedeció y confió solamente ahí en sus fuerzas, ¿no? Y ahí hizo locamente. Por eso David reconoce y dice, locamente he actuado. Por eso que dice, ni bien Joab, ni con todo, porque él mismo decía que consideró que era abominable ese mandamiento del rey, ¿no? Y no contó ni a los benjamitas, si no me equivoco, y a los de Leví, ¿no? No contó, y ni siquiera ya había terminado, que le costó casi 10 meses a Joab contar, pues dice ahí vino el castigo de Dios, ¿no? Es decir, no salió las cosas como tal vez estaba planificando David, amén. Entonces, David sí entendía que es Dios quien multiplica, ¿no? Como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero a él le interesaba solamente los soldados, es decir, solo quería confiar, ¿no? En su ejército, quería confiar, es decir, dejar de lado a Dios. Y es algo que ahí debemos comprender, que Dios es quien escudriña nuestros corazones. La promesa está lista, es decir, dice Dios, te bendeciré. Amén. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y ahorita vamos a entender a qué se refiere todo esto, pero aquí se va aplicando, porque si notas bien que cuando David decía que yo entendía, yo comprendo que Dios es quien multiplica y va a multiplicar a Israel como las estrellas del cielo, entonces ¿por qué yo estoy actuando de una manera que no estoy actuando? Es decir, Dios es quien añade bendiciones a tu vida, a tu familia, pero somos nosotros por causa de nuestra desobediencia que en vez de que dejemos que Dios multiplique y añada lo que Dios quiere añadir en su sola potestad del Padre, nosotros vamos restando. Y Dios es quien escudriña los corazones. Por eso que podía David hacer lo que estaba haciendo, pero su corazón estaba dañado. Al igual que nosotros, podemos hacer las cosas bien, pero si nuestro corazón no está siendo obediente a Dios, pues no le va a agradar eso a Dios, ¿ok? Entonces, cuando Dios le confronta a David, y quiero leerte este pasaje también que lo habíamos visto, 2 Samuel 12, cuando Dios confronta por el profeta Natán a David después de haber pecado con Betsabé y haber mandado también matar a Urías, Eteo, es decir, el esposo de Betsabé. Mira cómo le confronta. Y quiero más detenerme en la palabra, en esa palabra, añadir, multiplicar, sumar. 2 Samuel 12:8 dice,
y te di la casa de tu Señor. Ya le está amonestando Natán de parte de Dios a David. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Él está confrontando. Y la palabra, mi amado amigo, amado hermano, nunca es condenatoria. Nunca nadie debe condenar con la palabra, porque la palabra de Dios no condena. Pero sí la palabra de Dios amonesta y reprende. Y si no somos humildes, nosotros nunca vamos a reconocer nuestros errores para agradar a Dios. Por eso Santiago dice que recibamos con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar nuestras almas, para que reconozcamos nuestros errores. David por estos pecados, pues tuvo, dice ahí, consecuencias terribles con todos sus hijos, ¿no? Después ahí por el censo, de la misma manera, restó en vez de que Dios añada. Por eso cuando Dios le dice, ¿no? Y te hubiera añadido más. Entonces nota bien ahí también el principio de esta promesa que estamos viendo. Te hubiera añadido más, te hubiera multiplicado más, hubiera añadido más bendiciones a tu vida, pero tuviste en poco mi palabra. Entonces nota bien ahí cuando Dios le dice a Isaac que por tu padre, porque él oyó mi voz, obedeció mis preceptos y mis mandamientos. Ahora bien, esa palabra multiplicar en hebreo es rabá, que significa aumentar, como te decía, añadir, ¿no? En cualquier aspecto. Habla de abundancia, habla de abundante, amontonar, amplio, cantidad, colmar, crecer. Y escucha bien ahí, cuando habla de multiplicar, cuando yo soy obediente a Dios, tengo bendiciones por medio de Cristo y soy bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestes, en Cristo, celestiales en Cristo, ¿no ve? Amén. Pero dice ahí que también esta palabra multiplicar habla de crecer, que cuando yo soy obediente, cuando yo soy temeroso, cuando yo me humillo, reconozco mis errores y obedezco a Dios, pues Dios va a multiplicar, va a añadir, me va a ayudar a crecer. Voy a poder aprender más del Señor, voy a poder conocer su corazón, voy a poder tener, es decir, el mismo sentir de Cristo que hay en ustedes. Ese es el deseo de Dios, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, esa humildad y aún ese mismo espíritu para poder también proceder. También cuando habla de multiplicar, habla de criar, dar demasiado. Por eso Dios nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual, amén. Habla de dominar, engrandecer, habla de ensanchar, habla de exceder, exigir, ganancia, mantener, mayor, mucho, multiplicación, multiplicar, numeroso. Es decir, en ese sentido esta palabra abarca mucho, ¿no? Aumentar, crecer, multiplicar, numeroso. Es decir, Dios siempre suma, siempre multiplica. También vemos ahí, sí, esto no es casualidad, vemos aquel milagro cuando Dios también alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¿no? Con 5 panes y 2 peces. Y también otros milagros del mismo tipo, se puede decir, cuando alimentó a 4,000 personas de la misma manera. Es decir, Dios suma, multiplica, Él no resta, Él no divide. Somos nosotros que restamos, así como David, por causa de nuestra desobediencia. Somos nosotros los que restamos también amistades entre hermanos, dividimos relaciones, sea una relación de matrimonio, de esposos, hay división, hay divorcio, hay división de la iglesia porque queremos hacer lo que queremos ser vistos, queremos que nos tomen en cuenta y pues hacemos cosas que después en vez de que Dios quiere que sumes y multiplicarte, a causa de todo eso restamos. Entonces, si no tenemos el mismo sentir de Dios, que Dios es quien multiplica, que Dios no resta, que Dios no divide, ¿no? Es decir, no vamos a entender el corazón de Dios. Dice la palabra que el ladrón vino solo para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Dios multiplica, Dios suma. Aún dice la palabra, ¿no? Que Dios te devuelve, dice, a 100 por 1. Cuando la semilla dice, está en buena tierra, dice, brotó y dio fruto a 30, 60 y a 100 por 1. Habla de que Dios, su propósito es perfecto, bendice, multiplica, amén, te hace crecer.
Y Dios así espera que demos fruto. Él restituye todo lo que también nos robó la oruga, el saltón y el revoltón. Dios restaura todo lo que haya pasado también en nuestras vivencias de niño, de jóvenes, o todo lo que hayamos estado atado, pero ya de su luz, dice, ya resplandeció. Cuando estábamos en oscuridad, resplandeció su luz y resplandeció Cristo en nuestros corazones. Quiero que vayamos también a otra ilustración en Hechos 5, 28, para que comprendamos también cómo muchos consideran lo que es multiplicación, ¿no? Y ante los ojos de los hombres, ¿qué es multiplicación? Y en ese sentido, también aquí vamos a ver cómo Dios cumple esa promesa. Te multiplicaré, ¿no? Dice ahí como las estrellas del cielo. Y cuando hablamos en el nuevo pacto, está hablando que Dios, a través de Cristo, amén, multiplicó lo que Él tenía pensado en su corazón ya desde antes de la fundación del mundo. Amén. Quiero que comprendamos. Hechos 5, 28. Dice la palabra de Dios. Lee conmigo. Vamos a leer desde el verso 28 en adelante. Diciendo, nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. No es cuando aquí Pedro, mejor dicho, y Juan estaban siendo perseguidos, ¿no? Y les estaban diciendo ahí, no les mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén. Escucha bien, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros los que vayáis a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Mira cómo a este se añadió un número de 400 y todos los que le obedecían fueron dispersos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Seguían siendo obedientes y Dios añadía los que habían de ser salvos, como dice también en el capítulo 2. Dios era quien añadía, no era la gente. Claro, dice, tal vez yo he plantado, he sembrado, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Nosotros somos obedientes, como dice aquí, de predicar y enseñar a Jesucristo, pero Dios es quien añade. Pero me quiero detener acá. Mira cómo era aquí la mentalidad cuando decían, esta obra es de Dios. Veían en cantidad, veían, mira, se levantó, como dice aquí, ¿no? Dice Gamaliel, se levantó primero, ¿no? Si no me equivoco, dice ahí Teudas. Se levantó Teudas, le siguieron 400 hombres, pero perecieron. Luego se levantó otro y después le siguieron y fueron dispersados. Déjenlos, les dice, ¿no? Gamaliel, déjenlos, porque si esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero si esta obra es de Dios, en otras palabras, ¿qué estamos hablando? Prosperará, es decir, prevalecerá, se multiplicará. Y hasta el día de hoy vemos
esta promesa realizada en Cristo, amén. Que Dios, no te estoy hablando de multitudes, te estoy hablando que solo Dios conoce los que son suyos. Dios conoce quién realmente ha nacido de nuevo, quién realmente es hijo de Dios, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero me gusta mucho cuando en Apocalipsis dice que una multitud y millares, vemos ahí cómo el Señor también cumplió esa promesa de multiplicar en tu simiente, en Cristo, que serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos acá que si esa obra es de Dios, pues va a prevalecer, no se desvanecerá. De la misma manera, cuando nosotros somos causa de Dios, somos obra de Dios, somos obra en sus manos, dice la palabra, Dios va a cumplir su propósito y no va, dice ahí, desamparar la obra de sus manos. Ten por seguro que Dios va a añadir crecimiento en ti, en tu vida. Dios va a añadir bendiciones a tu vida. No tienes que buscar las bendiciones. Las bendiciones a través de Cristo llegan a ti cuando tú también, por causa del nombre de Dios y por Cristo, eres obediente y obedeces y caminas agradando a Dios. Vendrán las bendiciones, Dios multiplicará. Pero esta palabra sea también para exhortarte. No tienes que restar, no tienes que dividir, no tienes que hacer lo que hace Satanás y que el Señor reprenda al enemigo, ¿ok? Amén. Entonces, también vemos, por ejemplo, también ya culminando, en Isaías 40:26, también una ilustración de cómo Dios también multiplicaba. Por ejemplo, dice ahí en Isaías 40, levantad en alto vuestros ojos, verso 26, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Está hablando de las estrellas, ¿no? El ejército en ese entonces los llamaban así, ¿no? El ejército, las estrellas. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Mira cómo multiplica Dios las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En ese tiempo había muchas religiones que adoraban a los astros. Creían en la astrología, ¿no? Y ahí hace un contraste el profeta Isaías. ¿Quién es el Dios eterno? Que es incomparable su fuerza, que a todas esas estrellas las llama, dice ahí, por su nombre. Él es solamente digno de toda adoración. Pero si vamos viendo en este tema de lo que es cómo Dios multiplica, dice ahí, tu descendencia como las estrellas del cielo. Por ejemplo, en ese entonces, según por ejemplo los astrónomos, hasta ahora hay 400 millones de estrellas, pero solamente es en nuestra galaxia. Y existen 125 millones de galaxias en el universo. Imagínate, ¿qué le estaba diciendo Dios? Es decir, ahí a Abraham, a Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Imagínate cuántas hay, dijimos, 400 millones en nuestra galaxia nada más. Y hay 125 millones de galaxias, entonces hay billones de estrellas. Vemos también que cuando Dios añadió, dice ahí, al ejército de David, dice que añadió su ejército así como el ejército de Jehová, de los ejércitos, es decir, incontable, es decir, no se puede contar, innumerable. Y así son las bendiciones de Dios para nuestras vidas cuando estamos en Cristo. Son incontables, son innumerables. Porque nosotros despegamos nuestra mirada de Cristo. Entonces, nota bien ahí y vamos aplicando también esta enseñanza. Dios, dice ahí, es quien da nombres a cada una de las estrellas. Imagínate, y sabe cuántos cabellos tenemos, ¿no? Entonces, Dios no se olvida de ti, oh Jacob, le decía también en otras palabras, en ese sentido, en ese contexto, ¿no? Y dice ahí la palabra, ¿no? Que dice que Él aumenta, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. El único que sabe multiplicar por cero solo es Dios, porque si multiplicamos un número por cero es igual a cero, pero Dios es el único que saca un resultado diferente a cero, porque multiplica las fuerzas del que no tiene, dice ahí.
ningunas, ¿no? Y gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso, amén. Entonces, Dios es quien va a añadir también paz a tu vida, multiplicará también, dice ahí, en otras palabras, cuando dice, ¿no? Que cuando aquel que confía en Él no será avergonzado, que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él los pensamientos en Cristo. Jesús mismo decía, vengan a mí los trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Entonces, en medio de todo, es quien va a añadir también paz, calma, va a multiplicar también, porque es un principio, es una promesa que podemos también entenderla. Aun cuando el apóstol Pedro en la segunda carta 1:2 decía, gracia y paz, y dice la palabra, o sean multiplicadas. Nota bien, gracia y paz o sean multiplicadas. Es decir, Dios quiere multiplicar su gracia, quiere multiplicar su paz en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y quiero terminar con este texto de Gálatas 3:6 para que comprendas ahora cómo aplica también esta promesa literalmente, igual que hemos visto, que Dios multiplicará tu descendencia como las estrellas del cielo. Gálatas 3:6 al 18. Leamos por favor para terminar. Dice así, así Abraham creyó a Dios, obedeció a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y a veces los judíos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y hasta el día de hoy pueden decir, somos descendientes de Abraham. Pero el Señor les dirá, no, porque el mismo Señor Jesús dijo, ustedes son hijos del diablo, porque las obras del diablo quieren hacer, de vuestro padre el diablo. No son ustedes hijos de vuestro padre Abraham. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesús confrontaba así? Entonces, ¿quiénes son los hijos, dice ahí, de Abraham? Los que son, dice ahí, de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, si te pones a pensar ya en estos 2000 años y más que estamos viviendo, ¿cuántos hijos ha tenido Dios y tiene y están ahorita en su misma presencia, gozándose con Él? Imagínate, Dios ha multiplicado su descendencia, dice ahí, como las estrellas del cielo. Y los que son de la fe, estos son, dice, hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, decía nosotros, a los que no somos judíos, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá, como dice también Joel. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mira, qué hermoso, ¿verdad? Y para Dios no hay una raza en particular, para Dios no hay una casta, no hay una condición social. Dice que ahora todos, dice ahí, somos hijos de Dios, a los que Dios escogió de antemano, desde antes de la fundación del mundo. A estos llamó, a estos justificó, glorificó, sean judíos, sean gentiles, sean de otro país o de otra condición social. Para Dios, dice ahí, no hace acepción de personas. Amén. Entonces, esta promesa se cumple en Cristo. Amén. Que así Dios, por esa obediencia de Cristo, multiplicó su descendencia. Amén. Como las estrellas del cielo. ¿Quieres tú también
que esa promesa sea hecha en tu vida, ahora que eres hijo de Dios, que Dios vaya multiplicando en ti, en tu familia, añadiendo también lo que Dios quiere añadir, las bendiciones de parte de Él, que ya hemos sido bendecidos ya en Cristo, pero Dios quiere añadir también lo que está preparado para ti. Pues camina en obediencia. Acuérdate, esa promesa fue hecha cuando ¿qué? Cuando Dios le dijo a Isaac: por cuanto Abraham oyó mi voz y obedeció mis preceptos y mis mandamientos. Caminemos en obediencia, así vamos a ir multiplicando y vamos a ir sumando, y no vamos a ir restando ni vamos a ir dividiendo. Y aún en nuestras relaciones, sumemos, multipliquemos, seamos agradecidos, no restemos ni mucho menos dividamos. Oramos. Oremos. Padre bueno, te agradecemos por este tiempo. Bendito seas tú, Señor, y la gloria sea para ti. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, y cada uno que la reciba con solicitud, mi Dios amado, tú lo bendigas, Señor. Tú paseas sobre su casa y sobre su familia y sientan ese respaldo que solamente viene de ti. Te damos las gracias por tu palabra, Señor, y nos encomendamos a ti en este día y en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.